creo que tomó mucha relevancia el día de ayer, en el día de hoy, y corrió un poco, el mundo está dividido en dos partes, ¿no? De alguna manera, la situación internacional. Una economía que está temblando prácticamente en gran parte del planeta, y este gran problema de la inmigración. Por el momento quiero hablar primero con el tema inmigración, y para eso tenemos, y agradecemos mucho, a Gustavo Sierra, que él es analista internacional. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hernán Zárate te saluda. Hola Hernán, buen día. Bueno, ¿qué situación la parte... Bueno, vos sos analista internacional y este tema de inmigración que está viviendo el mundo no te debe llamar la atención porque la venís siguiendo. Creo que después de la imagen del chiquito en el día de ayer, hubo una repercusión mundial mucho más importante, pero se va endureciendo el sistema de diferentes países, como caso Hungría, está tratando de endurecer su legislación contra la inmigración ilegal. ¿Cómo está el mundo hoy en la parte de inmigración? Mira, hace 4 años comenzó la guerra civil en Siria, y eso provocó 11 millones de desplazados, algunos internos, otros en los países aledaños. Por ejemplo, en el Líbano hay 1.200.000 refugiados, que eso significa casi el 28% del total de la población del Líbano, para que tengas una idea de la magnitud de esto. Hay 1 millón de personas en Jordania, hay casi 2 millones en Turquía. Vamos, la situación es extrema, y lo era hace ya mucho tiempo, pero tuvo que llegar esta foto, que es terrible, que todos los conflictos tienen ese golpe, esa bofetada para la gente que no quiere escuchar, ya no quiere saber de todos los problemas que existen en el mundo, y llegan ese tipo de íconos. Esta foto es un ícono de esta guerra, de esta crisis, de este momento. Y lo que nos muestra es que ahí hay un chiquito de 3 años muerto en el mar. Ahora, para que tengas una idea, este año murieron 4.000 personas cruzando el Mediterráneo. De ellas, por lo menos el 10% eran niños. Es decir, que ahí, en el Mediterráneo y en otros mares en los cuales han cruzado, por lo menos 400 chicos murieron. Pero no solo ahí. En la guerra en Siria, donde murieron 240.000 personas, 12.000 son niños. Es decir, la bofetada ya nos la habían dado hace mucho tiempo. No quisimos escucharla. Esto lo que va a ocurrir es que mucha gente va a retransmitir la foto, retuitear o pasarla otra vez por Facebook, y va a seguir con sus cosas. No los culpo, la verdad es que todos tenemos problemas personales y dificultades en la vida cotidiana, pero si no entendemos que el mundo dejó de ser unipolar, es decir, con un poder que podía controlar ciertas situaciones como Estados Unidos, para convertirse en un mundo multipolar, donde hay muchísimos poderes con pequeños poderes en lugar, y que hay gente que desde la religión son extremistas y creen que tienen que imponer una ley religiosa del siglo XIV al resto de la población, como lo está haciendo el ISIS en Siria e Irak. No vamos a entender lo que nos pase un día que nos toca a nosotros. El problema de los inmigrantes lo tenemos en nuestras narices. Demos vuelta, salgamos de nuestras casas, demos la vuelta y vamos a ver cuántos bolivianos, paraguayos, peruanos viven alrededor nuestro. Entonces, tenemos que reflexionar de este tipo de problemas, y tenemos que trasladarlo también a nuestra realidad. Y cuando digo esto... ¿Cómo sería eso, de trasladarlo a nuestra realidad? Y bueno, viste que ahora estamos en plena campaña para las elecciones. Sí. Bueno, ¿vos escuchaste a alguno de los candidatos hablar de esto? Jamás. Bueno, entonces, me parece que son temas muy importantes y que tenemos que empezar a hablarlo. Por ejemplo, nuestro país, nos hemos olvidado
pero tuvimos dos olas migratorias muy importantes en la Argentina y un concepto que era poblar y gobernar, un concepto muy importante, porque lo que hizo esas olas migratorias fue crear booms económicos muy importantes en la Argentina. Y cuando decimos, no, yo soy nieto de inmigrantes, nos olvidamos en realidad, y lo traspolamos, nos olvidamos de lo que está sucediendo en este momento en Europa, que también son inmigrantes, y sus nietos van a repoblar algunos de esos países en Europa o donde puedan. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, lo tenemos que poner en la mesa, tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo, podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los países europeos, que no pueden recibir ya más inmigrantes, pero que tienen los recursos como para que esos inmigrantes se puedan trasladar, por ejemplo, a la Argentina, a la provincia de La Pampa, por ponerte un nombre simplemente, y ser relocalizados allí con dinero de la Unión Europea. Bueno, esos son los temas que nosotros tenemos que discutir y que tenemos que pensar, y bueno, y si los candidatos no lo hablan, que ya sabemos que no lo hablan, por lo menos tendríamos que pensar quién, cómo, qué sector podría pensar alguna de estas cosas en un próximo gobierno, y cuáles podrían llegar a ser los resultados y podrían ser mejores de los que tenemos en este momento. Ahora, Gustavo, y también, o sea, al margen de las políticas, ¿por qué no se pone a pensar en las declaraciones de Donald Trump y toda la repercusión que está teniendo en Estados Unidos, y cuánto influye Estados Unidos en la parte, digamos, de lo que es Siria y otros lugares de la región, que también, o sea, complicó las cosas en todo esto? Mira, hay un hecho que yo creo que se basa en algo falso, una falsa antinomia, que es retrotraernos a la historia y pensar que si Saddam Hussein se hubiera quedado en el poder en Irak y Gaddafi en Libia, muchas de estas cosas no estarían sucediendo. Eso nos lleva al hecho de o tenemos un dictador o tenemos el caos, y eso no puede ser. Nosotros tenemos otros valores, y yo creo en los valores democráticos, y creo que los pueblos, más allá del caos que todos hemos tenido en nuestras historias, terminan creando un sistema más o menos democrático que les permita convivir en paz. Bueno, esa es una búsqueda que todavía la tienen que hacer estos pueblos, y obviamente que la invasión estadounidense a Irak en su momento no ayudó absolutamente en nada a todo esto, sino que agravó la situación ahí. La situación de Siria es diferente, comenzó con una represión por parte del régimen de Bashar al-Assad contra los que pedían mayor democracia dentro de lo que se llamó la primavera árabe, y en Libia ya estaba totalmente destrozada bajo el régimen de Gaddafi. Es decir, en el medio de todo eso siempre es un caldo de cultivo donde empiezan a aparecer fuerzas destructivas, y en este caso son estos extremistas islámicos, ahora englobados en el ISIS, sí. Estuvieron antes en Al-Qaeda, y el ISIS son un grupo de personas que quieren imponer la Sharia, la ley islámica del siglo XIV a la población, y crearon un califato del siglo XXI entre un territorio muy extendido entre Siria e Irak, que en el momento en que lo hicieron, nadie podía creer que esa gente podría controlar ese territorio por más de un año como lo están haciendo hasta este momento. Bueno, ese es el panorama, y sí, Estados Unidos podría llegar a tener una injerencia mayor, y probablemente si aplasta al ISIS desde el punto de vista militar, se crearán otras situaciones allí en esa zona, porque es una zona convulsionada, es una zona donde no hay consensos básicos,
y donde lo que se necesita es un nuevo orden internacional que tiene que pasar en principio por la economía. Eso podría llegar a traer una cierta paz al mundo, una cierta tranquilidad, pero para eso tenemos que crear, como te decía, un nuevo orden económico que termine básicamente con lo que es la raíz de todo esto, que tiene que ver con las enormes desigualdades. Gente, muy poca gente con toda la riqueza en sus manos y mucha gente con nada. Para que tengas una idea, y por último te doy este dato, los 85 más ricos del mundo tienen la misma cantidad de riqueza que 3.500 millones de personas que son los más pobres del mundo. Claro, Con esta situación no hay posibilidad de llegar a la paz. Es imposible un nivel de equidad. No es imposible un nivel de equidad. No, el nivel de equidad se consigue, por ejemplo, creando un impuesto a las transacciones financieras. Pero eso hay que hacerlo a nivel global, no lo puede hacer solo un país, porque si lo hace un país, todo el resto se va a ir a buscar otro, claro, donde nadie le vaya a sacar ningún peso de impuestos. Entonces, hay que imponer a nivel global un impuesto a las transacciones financieras con el solo objetivo de acortar la distancia esta en la desigualdad mundial. Esto es un consenso, yo no soy... Es un preclaro, esto es un consenso que hay incluso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, pero se necesita una decisión política global que no la tenemos, y si seguimos teniendo a los peores en el poder, los mejores no están en la política, los mejores no son candidatos, son los peores. Fíjate, Donald Trump en Estados Unidos es el peor de todos, y sin embargo va primero ahí en las encuestas para las elecciones del Partido Republicano. Es un absurdo, pero hay que tomárselo muy en serio, no lo podemos tomar como un payaso, que es lo que es. No, porque puede llegar tranquilamente a ser presidente de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, realmente, Gustavo, te agradecemos muchísimo, concreto, 100%, y te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Bueno, lo siento por... espero que tengan algunas noticias un poco más alegres para este viernes, pero me parece que son temas para reflexionar. Obviamente, y realmente te agradecemos mucho, y te vamos a seguir llamando porque es muy claro cómo mostrás la situación mundial, y eso es lo que la gente realmente necesita, que alguien le explique realmente cómo está, y no tan técnico, sino desde el llano. Y te mandamos un abrazo y gracias por el contacto. Muchas gracias y muy buen día. Bueno, estuvo con nosotros Gustavo Sierra, analista internacional. 93.1, Late la Mañana. Desde Puerto Madero, Argentina.